Desde la antigüedad se han contado historias de personas poseídas por demonios. Para liberar estas almas inocentes cautivas de las fuerzas del mal, un exorcismo es a menudo la única opción. Todas las principales religiones del mundo tienen algún tipo de ritual para hacerlo. Aunque la práctica del exorcismo por parte de las principales denominaciones es rara hoy en día. Esta historia tiene lugar en Winnipeg, Manitoba, en el 2011. Se basa en el relato de primera mano de una joven canadiense llamada Daniel, cuyo interés por el ocultismo la llevó a un viaje de cristiana devota a satanista autodenominada. Finalmente, Daniel, poseída no por uno sino por 3 demonios, y solo un exorcismo que pudo salvarla. Yo soy el documentalista. Y esto es Poseída por 3 demonios. Daniel había sido criada para tener fuertes creencias religiosas y era un miembro activo de una gran iglesia evangélica en Winnipeg. Una adolescente curiosa, Daniel había empezado a cuestionar las advertencias de su iglesia sobre el ocultismo y comenzó a experimentar con una tabla Ouija y a explorar la demonología. Al poco tiempo, comenzó a describirse a sí misma como satanista y les dijo a sus amigos que estaba tratando de invocar demonios. A principios de abril, Daniel lo intentó de nuevo. Usando su tabla Ouija, intentó contactar con su demonio guardián. Poniendo sus manos sobre la Ouija, Daniel hizo contacto con algo que no es de este mundo. ¿Hay alguien más en esta habitación conmigo que desee hablar?, dijo. La Ouija se movió bajo su propio poder a la esquina de la pizarra marcada en sí. ¿Eres bueno o malo?, preguntó ella. La Ouija se movió de nuevo, lentamente, deletreando malo. Daniel se detuvo antes de hacer la siguiente pregunta. Vale, ¿harás algo que me haga daño a mí o a alguien? Por un momento no pasó nada, y entonces la Ouija comenzó a moverse de nuevo, deletreando quizás. Daniel respondió rápidamente. Muy bien. ¿Cuántos espíritus hay aquí? Mientras observaba, notó que la Ouija se detuvo en el número 3 y luego lentamente deletreó 3 nombres. Belial, Malfas, Legión. Daniel guardó la tabla Ouija, apagó las luces y se giró para salir de la habitación cuando escuchó un extraño sonido, siseando. Venía de la nada y de todas partes, y se hacía más fuerte. Asustada,
Daniel salió de la habitación. El ciseo la seguía. En ese momento sonó el timbre de la puerta y el sonido se detuvo. Afuera estaba la mejor amiga de Daniel de la iglesia, Caitlin. Daniel la llevó dentro y le contó lo que acababa de pasar. La tabla Ouija, los demonios, el ciseo, todo. Las adolescentes sabían que necesitaban ayuda, así es que salieron de inmediato bajo la lluvia torrencial y se dirigieron a la iglesia. Durante el viaje, Daniel tenía la cabeza palpitante y comenzaba a ver auras anaranjadas. ¿Fue una migraña o algo más misterioso? Al acercarse a la iglesia, el tiempo pareció detenerse y ella se desmayó. Cuando recobró el conocimiento, se encontró en la iglesia, con su amiga rezando al lado. Daniel comenzó a ahogarse, su cuerpo destrozado por los espasmos. Sentí como si algo tratara de salir de mí, dijo más tarde. Mi asfixia era tan mala que no podía oír a nadie ni nada. Los miembros de la iglesia la ayudaron a trasladarse a una parte apartada de la iglesia donde podía tener algo de privacidad. Al hacerlo, Daniel sintió una repentina oleada de energía a través de su cuerpo. Las auras anaranjadas reaparecieron. Comenzaba a ahogarse. Luchó en vano para hablar durante lo que parecía una eternidad. Y entonces, de repente, encontró su voz. ¡Sal de mí!, gritó, y entonces Daniel se desmayó de nuevo. Daniel no sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. Cuando despertó, Caitlin le dijo que había experimentado una evocación demoníaca y que el ser maligno había desaparecido. Mientras Daniel se preparaba, el ministro de jóvenes de la iglesia comenzó a leer en voz alta la Biblia. El aura naranja regresó por tercera vez y Daniel dice que no puede recordar lo que pasó enseguida. Mi amiga tenía la voz grabada en la sesión, pero cuando la escuchaba no podía oír hablar al exorcista Juan, dijo Daniel. Todo lo que pude oír en la grabación era mi voz y un siseo. Más tarde, un amigo de Daniel hizo transcribir la grabación, una parte de la cual es la siguiente. Dime, demonio, ¿cómo te llamas? En el nombre de Jesucristo, te ordeno que me digas tu nombre. Soy Belial, uno de los 4 coronas y jefe de 80 legiones de espíritus. No me voy a ir. Esta chica se ha arrepentido del despreciable y vil hijo. Si puedes callarte con este asunto religioso por un minuto, entonces la dejaré ir. No, Belial, no tienes derecho a estar en esta muchacha, y Jesucristo, Hijo de Dios, te manda que te vayas. ¡Fuera de mí! Y de repente, la habitación se quedó quieta y en silencio. Después de unos momentos, el amigo de Daniel apagó la grabación. En cuestión de segundos, Daniel dejó de ahogarse y su respiración pronto volvió a la normalidad y a través de las lágrimas abrazó a su amiga Caitlin, quien le aseguró que todo estaba bien. Pero en realidad era así. La tabla Ouija le había dicho a Daniel
que había sido poseída por 3 demonios. Solo Belial había hablado durante el exorcismo y no había ninguna indicación de que hubiera sido expulsado. Era solo cuestión de tiempo antes de que él y otros demonios se manifestaran. Durante los días siguientes, Daniel fue sometida a 3 exorcismos más para expulsar a los demonios que quedaban y para asegurarse de que ya no estuviera bajo las garras de las fuerzas del mal. Durante cada uno de ellos, Daniel experimentó las mismas auras, pérdida de memoria y ataques de gritos. Malphas finalmente fue expulsado, pero Legión y Belial todavía pueden acechar en el alma de Daniel. A pesar de 3 exorcismos agotadores, la pesadilla aún no ha terminado.